Shalom Ubrajá, paz y bendiciones, qué gusto estar con ustedes desde nuestros estudios aquí en Houston, hermanos en Dallas, en Costa Rica o donde sea que nos vean. Los saludamos y mirando hoy un poquitito a la vida del rey David. David transformó a Israel. Hasta el día de hoy nunca volvió a ser la misma que en la época de David. Yo creo que la vida de David empieza en realidad en 1 Samuel capítulo 22. David está solo y va a una cueva, se llama la cueva de Adulam. Llega a esa cueva solo, le voy a mostrar el mapa dónde queda. La cueva de Adulam es un lugar de cuevas aquí en el centro norte del país de Israel. David llega solo allí y se esconde, se está escapando del rey Saúl. Dice 1 Samuel capítulo 22 que a Adulam, a la cueva de Adulam, se le empiezan a sumar hombres, gente, dice, endeudados y afligidos. En una cueva hay con David gente que no tiene dinero, que está deprimida, endeudados y afligidos. Y dice que después de un tiempo tiene 400 hombres alrededor de David. Todo empezó en la cueva de Adulam. A Adulam también llega una mujer, una madre soltera, se llama Serbia. Serbia tiene 3 chiquitos, Joab, Abisai y Asael. Y de repente David se empieza a ver reunido de toda esta gente. David no tiene autoridad sobre estos hombres, pero va a tener influencia sobre ellos. Están en Adulam un tiempo, no sabemos cuánto, y cuando ya son 400, David decide moverse a la zona de Ein Gedi. Todo empezó aquí en la cueva de Adulam. Se movieron luego a Ein Gedi. Ein Gedi es un oasis, esto es el Mar Muerto, esto es el río Jordán, y al costado del Mar Muerto hay un oasis, un lugar lindísimo que se llama Ein Gedi. También son cuevas, pero en Ein Gedi hay árboles, hay frutos, se puede pescar y también hay agua potable. En Ein Gedi se puede sobrevivir. Y David se va de Adulam a Ein Gedi. Dice el texto bíblico, se está escapando de Saúl. Dice el texto bíblico que cuando Saúl se entera que David está en Ein Gedi, Saúl va con el ejército de Israel a Ein Gedi para agarrarlo a David. Saúl, el rey Saúl, está celoso de David, de la popularidad de David, y lo va a buscar a David. Y el texto dice así, 1 Samuel capítulo 24. Dice que Saúl llega a la zona de Ein Gedi y lo está buscando a David, y se baja del caballo y se mete en una cueva para cubrir sus pies. Así dice Reina Valera. Cubrir sus pies significa para hacer sus necesidades fisiológicas, para ir al baño. Yo me acuerdo cuando éramos Boy Scouts, uno tenía ganas de ir al baño y no le decía nada a nadie y se metía en algún lugar en una cueva y hacía sus necesidades. Bueno, esto es lo que está pasando aquí. 1 Samuel 24, Saúl se mete en una cueva y va, supongo yo, al fondo de la cueva a hacer sus necesidades. Y oh casualidad que en esa cueva está escondido David con algunos de los 400 endeudados y afligidos. Y entonces los hombres le dicen a David, David, este es el día del cual te habló el Señor, que él iba a entregar a tus enemigos en tus manos, ve y mátalo. Se levanta David adentro de la cueva y toma su espada y va por atrás y dice el texto que toma el borde del manto de Saúl. Este manto, el talit que usamos los judíos, es una tradición judía, pero los flecos no. Los flecos son mandamientos del Señor. Dice en la Torá, os haráis flecos en los bordes de vuestras vestiduras y cuando veáis los flecos os acordaréis de los mandamientos del Señor. Y David toma el canaf, el canfei, las alas, el bordes en hebreo, el borde del manto, y lo corta. Y dice que se turbó el espíritu de David y se vuelve a sus hombres y los reprende. Saúl no se enteró de nada. Saúl terminó de hacer lo suyo, se levantó y se fue en su caballo. Y David le dice a los hombres de él, lejos esté de mí levantar mi mano sobre el ungido del Señor, porque Él es el Rey de Israel.
Y los 400 allí que se quedan ahí deben haber pensado, este hombre es un hombre medio extraño, pero la hermosura del corazón de David empieza a influirlos a estos endeudados y afligidos. De repente se dan cuenta que David es un hombre que sabe esperar en el Señor, que cree en un Dios que no es manco, cree en un Dios que lo puede remover a Saúl, que él no lo va a hacer. La hermosura del corazón de David empieza ahora a influir a estos 400. La hermosura de David es básicamente saber esperar en el Señor. Si el Señor me dijo que voy a ser rey, voy a esperar que Él me ponga. Yo no le voy a hacer una revolución. ¿Cómo puedo ser yo el próximo rey de Israel matándolo al rey por la espalda? Estamos ahora en época de elecciones y vemos como todos se pelean para llegar al trono, a la Casa Blanca, al gobierno. Lo hermoso de David es cómo pudo esperar que el Señor lo pusiera. Que fuera el Señor el que lo pusiera y ahora empieza de esta manera a influir. De estos 400 endeudados y afligidos van a ser transformados y de aquí va a salir el poderoso ejército del rey David. No es un ejército de luchadores profesionales, es un ejército de gente que va a ser transformada por lo que ven en David. David va a empezar a influenciarlos. Seguimos en la próxima. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones.